¿Qué tal, amigos? Vamos a continuar con lo que comencé en la videocápsula de ayer lunes en relación con ese documento acedo y caduco que bien nos valdría meterlo en una licuadora y redactar una nueva constitución, acorde con las condiciones del México del presente, pero sobre todo del México del futuro. Pero un texto que sea lógico, que guarde relación con la realidad de este desastre de país que hemos construido. Y por supuesto, con las causas profundas y objetivas de sus problemas. Le voy a hablar a usted primeramente de dos artículos de la Constitución que son lo más totémico de lo totémico para una buena parte de la clase política de nuestro país y también para muchos ingenuos que piensan que la Constitución es un documento inalterable, inamovible. No se dan cuenta que las condiciones en el mundo y en el país del que se trate cambian de manera acelerada en los últimos 15 o 20 o 30 años, pero ellos siguen aferrados a un texto acedo que casi en su totalidad guarda muy poca o nula relación con la realidad que enfrentamos. Empiezo con el artículo 27. Hace 102 años, cuando se promulga el artículo 27, y con una fuerte carga de lo que ya había en la Constitución del 57, con alguna visión de algunos de esos hombres de la Reforma, en el artículo 27, fracción 15ª, se establecen los límites de la propiedad agrícola, ganadera, forestal que puede poseer dentro de la ley un mexicano en goce pleno de sus derechos. 100 hectáreas de riego, 200 de buen temporal, 800 si es de bosques, etcétera, etcétera. Sin embargo, nadie se ha puesto a pensar lo que significaba hace 100 años poseer 100 hectáreas de riego. Prácticamente nadie poseía hace 100 años 100 hectáreas de riego. No había los sistemas de riego, las presas que hay ahora, de tal manera que hablar de tierras irrigadas, tal como entendemos el concepto, prácticamente no había. Sin embargo, nadie ha tenido, como diría mi buen amigo Paco Sea, los cataplines para plantear la derogación de esos límites absurdos. Hoy, por ejemplo, va usted a Brasil y encuentra agricultores norteamericanos o empresas que se dedican a la agricultura en Estados Unidos que poseen cientos de miles de hectáreas y las siembran de soya. Si va usted a Argentina, encontrará lo que allá se llama estancias de 40 o 50 mil hectáreas y todo el mundo tranquilo. No se diga Canadá o Estados Unidos, o si se va usted a Ucrania y en esos países que antes eran repúblicas de la Unión Soviética y hoy son países independientes, donde también el campo se ha liberado, se les han quitado o se han quitado sería la palabra, obstáculos para la inversión y para la llegada de tecnología moderna. Sin embargo, nosotros seguimos con esa visión inamovible de la Constitución, 100 hectáreas, y hacemos todo un mecanismo y que vuelve el ejido, porque el ejido debe de ser el centro del desarrollo del campo, y que se detengan los procesos que tienen por objeto lograr el dominio pleno de una tierra ejidal para convertirla en propiedad, pero hay una serie de tonterías. Al final de cuentas, el artículo 27, en su parte eminentemente agraria, se ha convertido en el freno mayor y más difícil de remover para lograr que el capital y la tecnología llegue al campo mexicano. Hoy, ese desastre en el que hemos convertido ese espacio económico del campo solamente produce miserables y que buscan a la brevedad posible escapar de esa condena económica.
no lo entiende la clase política, perdón, no solo no lo entienden, sino que no se atreven a enfrentar ese gran obstáculo que es el artículo 27. Pero hay otro más. El artículo 123, que toca la materia laboral. Una ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, con más de 1100 artículos, se ha convertido también en un impulsor increíblemente poderoso de la corrupción en los tribunales laborales. No se habla, o al menos no como debería ser, de la importancia de la productividad. No se enfrenta el problema del nuevo papel de los sindicatos, de tal manera que tenemos, en lo que se refiere al campo y los mercados laborales, dos grandes obstáculos: el artículo 27 y el artículo 123, entre muchos otros artículos de la Constitución. Pero me detengo en esos dos porque son los que impiden de alguna manera, primero, que llegue capital y tecnología al campo mexicano para desarrollar, para elevar los niveles hoy absurdos por lo bajo que son de la productividad. Obliga a la simulación a empresas que se dedican a la exportación de productos hortícolas, que rentan y tienen que andar haciendo maromas y ocultando. ¿Todo por qué? Por una legislación absurda. Es tan absurdo esto que antes de que se aprobara por parte del Congreso de la Unión la ley agraria vigente en 1992-93, cuando el gobierno de Carlos Salinas, en el viejo Código Agrario ni siquiera estaba reconocida la figura del arrendamiento de la tierra. No podían los ejidatarios rentar la tierra legalmente, pero había grandes extensiones ejidales en el país que se rentaban, como de una manera subrepticia, haciendo maroma y media. Por fortuna, la ley agraria que aprueba el Congreso en el sexenio del presidente Salinas aprobó esa figura. Sin embargo, dejó intocado el artículo 27 en lo que se refiere a los límites de la propiedad. Y en la parte laboral, ¿qué tenemos? Una serie de rigideces que asustarían al más valiente. Y otra vez, son cambios cosméticos y que por acá, que una cosita, pero no hay la decisión, no hay el valor, la firmeza para decir: señores, seamos realistas. Esta Constitución se ha convertido en un documento acedo, caduco, que obstruye, impide el desarrollo, la llegada de inversión, la flexibilización en mercados laborales, etcétera, etcétera. Nadie se atreve a decirlo públicamente, mucho menos a presentar iniciativas de abrogación de la actual Constitución y la promulgación de una que responda verdaderamente a la realidad de este país de hoy y de las próximas generaciones, próximos 30, 40, 50 años. Somos en ese sentido adoradores del antepasado. Nos encanta el pasado. Para cualquier cosa que no queremos que cambie, citamos la Constitución. Es que la Constitución dice que nadie puede esto. Señores, pero eso fue hace 100 años. No, lo dice la Constitución. Y hay una cantidad de tonterías frente a la realidad actual en ese documento que espanta. Pero no obstante que espanta e impide la inversión, la dificulta cuando no la impide, nadie se atreve a decir: vamos a cambiarla. ¿Y por qué? Porque la cantidad de privilegios de los que goza la clase política derivan de ese documento acedo y caduco. ¿Por qué no la quieren cambiar? Porque eso les permite la manipulación y la cooptación de grandes grupos de la sociedad mexicana, los campesinos, los trabajadores, etc. ¿Cuánto nos vamos a atrever a decir: señores, dejemos de hacernos tontejos, vamos a enfrentar ese problema y convoquemos a especialistas, convoquemos a personas que conocen la historia de nuestras constituciones y que, combinado con el conocimiento de economistas, de empresarios del sector privado, diseñemos y redactemos una constitución simple,
con un articulado corto que permita realmente ser lo que una constitución debería ser siempre: el estímulo, el instrumento para desarrollar a un país, para modernizarlo, para llevar a sus habitantes a obtener, producto de su esfuerzo, no de la manipulación o la dádiva y el subsidio gubernamental, una mejor calidad de vida. Termino diciéndole a usted, o recordando esa expresión de mi buen amigo Paco Sea: cómo nos faltan cataplines para enfrentar ese gran obstáculo, ese documento acedo y caduco que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal cual está hoy redactada. Muchas gracias, espero que piense en este tema y ya mañana, miércoles, regresaremos con alguno diferente. Le agradezco su presencia aquí conmigo en este espacio, que no me cansaré de decirlo, es de ambos, pero más de usted que mío. Y ambos escribimos con buena ortografía. Gracias.